Hola, ¿qué tal bola de putos? Matirecfield 2009 de vuelta en YouTube. En esta ocasión, les quiero presentar unas creepypastas. Quiero aclarar antes de empezar que todas estas historias las escribí yo, son totalmente originales y el que diga que no es cierto es un pendejo, me pelan los pelos de los huevos trolls de mierda. También de paso le quiero responder al imbécil de Dante Inferno 420, quien dijo en su crítica que mis creepypastas 100% originales no dan miedo. A ver, pedazo de pelotudo, si tanto criticas mis vídeos, ¿por qué no vienes tú a intentar hacerlos? Si vienes a joder nada más, entonces no veas mi contenido, pendejo baboso. Si tanto quieres que mis vídeos den miedo, pues ya vas a ver, cabrón, porque con este video sí te vas a cagar bien en las patas, y me aseguré personalmente de ello. Pero en fin, basta de tanta cháchara, corren creepypastas. En junio de 1972, una mujer apareció en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Llevaba un vestido blanco y simple, cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente. La gente a menudo tiene accidentes, y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaban a la gente el deseo de vomitar y escapar del terror. El primero, es que ella no era exactamente algo humano. Tenía más similitudes con las de un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era literalmente impecable, sin cejas, ni pecas ni maquillaje. La segunda razón, era porque ella tenía un pájaro muerto atrapado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte aquel cadáver, al punto de que los dientes podían ser vistos. La sangre salía a chorros hacia afuera, sobre su vestido y en el suelo. Ella entonces lo sacó de su boca, y se desmayó. A partir de ese momento, ella fue llevada a un espacio del hospital y limpiada para ser llevada para la sedación. Se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor, iban a mantenerla allí hasta que las autoridades pudieran llegar. Y ella no dijo nada, no protestó. Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella, y la mayor parte de empleados se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del personal que la dominaban con su cuerpo, se elevaron encima de la cama para sostenerla. Su expresión estaba en blanco, ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor, e hizo algo insólito. Ella sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock, hasta el punto de llegar a desmayarse. Ya que en la boca de la mujer, no habían dientes humanos, solo unas puntas filosas, largas y agudas. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle, ¿pero quién es usted? Ella se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo. Hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad había sido avisada y se les escuchaba llegando al vestíbulo. Cuando ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor mordiéndole en el cuello, arrancándole su yugular, y dejándole caer al suelo, ahogándose en su propia sangre. Ella se levantó, su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Se inclinó más cerca, y susurró al oído del doctor muerto, diciendo: Yo soy Dios. Los ojos de los demás doctores llenos de miedo la miraron. Se fue muy tranquila alejándose mientras saludaba a los agentes de seguridad. Cada vez que alguien mira sus dientes, se convierte en su víctima. La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva, y nunca más se supo de ella.
¿Alguien recuerda un viejo juego para computadoras de la década de los 90 llamado Mr. Mix? Era principalmente un juego de mecanografía, en donde el jugador tenía que escribir los nombres de distintos ingredientes que se mostraban en pantalla para hacer que un chef, llamado Mr. Mix, pusiera los ingredientes en un tazón. A diferencia de la mayoría de los juegos con esa temática, Mr. Mix era famoso por tener un incremento de dificultad demencial. El juego tenía un requisito de palabras por minuto para cada nivel, básicamente la meta de teclear cierta cantidad de palabras en un límite de tiempo determinado. Algo tan bajo como 10 palabras por minuto en el nivel 1, o de 85 palabras por minuto en el nivel 3. Pero para el nivel 5, el requisito llegaba a más de 500 palabras, haciendo que continuar hasta el último nivel, el nivel 6, sea prácticamente imposible. Una de las principales cosas que la gente recuerda sobre este juego, es la música de fondo. La música en el nivel primero era un patrón extraño de gruñidos que iba haciéndose cada vez más fuerte conforme se avanzaba en el nivel, a menudo causando daños en los altavoces del ordenador, ya que estos no eran diseñados para manejar tan altos volúmenes de sonido. El nivel 2 tenía un pitido constante bastante molesto que intentaba simular, pobremente, sonido blanco. El nivel 3 tenía lo que parecía ser una grabación de muy baja calidad de un secador de pelo en el fondo. Los otros dos niveles tenían un muy fuerte y agudo zumbido en todo momento, como el de un mosquito, pero intensificado a un volumen ridículamente alto, que causó graves daños en el tímpano de los jugadores que lograron llegar tan lejos, debido a que venía absolutamente de la nada y los tomaba por sorpresa. Otro aspecto inquietante del juego fue el diseño del mismo Mr. Mix. Él era grande, de cara redonda. Un hombre gordo con ojos pequeños y sin vida, y con manchas rojas en las mejillas. La mayoría de los que jugaron este juego, incluyendo niños, informaron tener pesadillas vívidas de Mr. Mix, hablándoles en una voz baja y ronca, amenazándolos de no hablar sobre algo que las víctimas de este fenómeno nunca especificaron. Un psicólogo que vio a muchos de estos niños, reportó haber sido perturbado por el gran terror en sus rostros, mientras relataban los detalles de las pesadillas. Muchos de los niños rompieron a llorar en el proceso, rogando porque sus padres los salvaran. Pero no se pudo encontrar una relación directa entre el juego y los casos de los niños, teniendo en cuenta que no todos estos sufrían los mismos efectos. En algunos sueños, Mr. Mix aparecía frente a ellos en un espacio totalmente negro, y en otros, aparecía como una especie de ente de parálisis del sueño, quedándose en una esquina de las habitaciones de sus víctimas, observándolas por lo que se sentían como horas. Por razones obvias, el juego no se vendió muy bien. Se mantuvo relativamente oculto hasta hace unos años, cuando unos hackers se apoderaron de una ROM del juego y empezaron a buscar dentro de él. Al hackear el software de memoria, lograron descifrar el código del juego para poder pasar por el imposible nivel 5. Lo que encontraron, sin embargo, fue extremadamente preocupante, y causó que muchos de ellos abandonaran la expedición por completo. De acuerdo con los informes que estos hackers dejaron, el juego se comportaba de manera extraña si el quinto nivel se pasaba. El juego se bloqueaba y se cerraba violentamente, escribiendo un montón de archivos en el directorio System32 del usuario hasta el punto en que la RAM se llenaba casi por completo. Estos archivos eran imágenes de cadáveres con rostros horriblemente deformados, que parecían estar expresando gestos de dolor y agonía en sus últimos momentos. Las capas externas de sus pieles estaban desgarradas en varias partes, y algunas parecían haber sido editadas, poniéndoles un mal dibujado sombrero de chef encima. De fondo, se escuchaban gritos de stock claramente actuados, pero con filtros encima para hacer que suenen lo más fuerte posible.
Si el usuario intentaba eliminar estos archivos, el ordenador se bloqueaba y la pantalla se tornaba azul, causando un daño permanente e irreparable en el disco duro. Los hackers descubrieron que esto era causado por un único byte en la ROM del juego que estaba programado para desencadenar ese extraño sistema de defensa cuando el nivel 5 fuese completado. Después de eliminar ese byte, fueron capaces de pasar al siguiente nivel, el último y desconocido nivel 6. Por desgracia, todos los involucrados en la investigación se negaron a discutir lo que vieron en el último nivel. Todos ellos se volvieron extremadamente paranoicos y solitarios, negándose a hablar de cualquier cosa relacionada con el juego, y mostraron síntomas de estrés postraumático. La mayoría de ellos dejaron de ser capaces de formar frases coherentes dentro de una semana, y dentro de un mes, todos ellos desaparecieron. Hasta hoy, nadie sabe lo que había en ese juego, y que les causó tanto daño psicológico. 2 años después de este incidente, un hombre fue arrestado luego de intentar secuestrar a una niña de 8 años en una tienda de comestibles. A través de análisis de ADN y huellas digitales, el hombre fue identificado como uno de los hackers originales que vieron el último nivel del juego. Llevaba un sombrero blanco de chef, y tenía una mirada de inefable maldad y de locura en la cara. Cuando fue interrogado, el hombre solo se limitó a decir: Soy Mr. Mix. Madrid, España, 1980. Aquel año, un circo no muy pequeño empezaba a abrir sus puertas para el mundo del espectáculo de bajos presupuestos, pero poniendo ganas, originalidad y risas en sus actos, lo llevaron al éxito. Y eso lo sé, porque yo era el presentador de aquel circo. Me hice muy querido entre el pequeño público que cada día se expandía a un número mayor de visitantes. Eran buenos tiempos aquellos. Nuestro espectáculo más amado y favorito de entre todos era el de los Cuatrillizos Sonrisa, un grupo de 4 payasos agradables en el que estábamos yo, Juan, José, Raúl y Roberto. Realmente éramos los mejores, dispuestos a hacer cualquier tipo de truco sin temor, por el tan solo placer de escuchar las risas del público. Era raro que un grupo de payasos tenga tantos admiradores, pero lo que era más raro es que uno de esos payasos tenía una oscuridad detrás de su maquillaje. La verdad es que los Cuatrillizos Sonrisa era solo un nombre. En realidad, éramos trillizos. Yo, José y Raúl éramos trillizos, pero Roberto no era familiar de ellos, ni jamás se conocieron antes de entrar al circo. Entonces, ¿cómo llegó el payaso Roberto aquí? Una noche, el circo terminaba un espectáculo que no dio mucho éxito. Llovía y había un ambiente oscuro en los alrededores de aquella carpa circense. De la nada, llegó un hombre de traje con un maletín, con pinta de un ejecutivo importante y ostentoso. Pero lo raro, es que aquel sujeto se ofreció por el papel de payaso. Platicamos un rato y lo contratamos, luego le dimos un camerino para que pudiera dormir ahí. Lo que me llamó la atención de él, es que siempre andaba con su maletín en mano, y jamás se lo quitaba. Todo el circo estaba curioso por saber qué había en su interior que tanto debía guardar. ¿Oro? ¿Recuerdos? ¿Un pasado? ¿Quién sabe? Siempre que se le preguntaba por el maletín cambiaba a una cara morbosa y sacaba de casualidad otro tema. Era como si la suerte lo ayudase, porque cada tema que sacaba siempre estaba relacionado con algo de nuestras vidas, como si nos estuviera observando desde un gran tiempo. Y fue así, hasta que surgió un inconveniente. Teníamos una cena en el circo, y de repente aparecieron unos policías, hablando en inglés tirando todo al suelo. Agarraron a Roberto y lo esposaron. Roberto gritaba por su maletín, pero los policías hicieron caso omiso a sus palabras, dejando su maletín en el piso. Luego de una semana no se supo nada más de Roberto, aunque según me dijo el hombre bala, él supuestamente era un fugitivo, que trabajaba en un proyecto extraño sobre imágenes y efectos visuales y no sé qué más. Nunca llegué a entenderlo y francamente estaba inseguro de querer saber. Una noche, yo, José y Raúl decidimos entrar en su habitación. Oscura, con un ambiente de terror, como una película antigua, sin necesidad de un efecto para dar miedo. Y ahí fue que nos encontramos exactamente con el mismo maletín, oscuro y lleno de polvo. José lo tomó y lo abrió con gran fuerza, y al hacerlo cayó todo su contenido a la alfombra.
Fotos, papeles escritos en ruso, que el hombre bala por suerte tradujo, que parecían ser periódicos de asesinatos. Pero lo más curioso era una cinta VHS de vídeo llena de polvo. La pusimos, y entonces... Nos quedamos sumamente extrañados e incómodos al verlo. Pero luego de eso, nada volvió a ser como antes. En un truco de los payasos, José se rompió el cuello llevándolo a la muerte, el hombre bala murió asfixiado dentro de un cañón, y la mujer gorda de un infarto. Era como si aquel video trajera una racha de mala suerte. Con todos los hechos sucedidos decidimos cerrar el circo para siempre. Nadie habla más de él. Ni en internet se encuentra un artículo sobre aquel lugar. Por mi parte, aquel mismo vídeo todavía lo tengo guardado en un closet. Un día cuando retornaba a mi hogar, encontré la puerta abierta, con la manija destrozada. Saqué mi taser eléctrico, ya que trabajaba de seguridad en un centro comercial, y entré con los nervios en punta. El maletín estaba ahí, lo abrí, y no había más que un papel, con 4 palabras escritas en él. El payaso te observa. Bajé el papel y por mi ventana, por un milisegundo, pude ver la cara de alguien mirándome fijamente con unos ojos enormes. Jamás lo volví a ver, aunque a veces me siento observado. Después de eso, vi un video similar al de la cinta en internet. No sé quién lo habrá creado, pero era un montaje bastante cercano al original. ¿Será Roberto? ¿Será alguien más que sepa del video? No lo sé, y ni me interesa saberlo. 3 años más tarde. 1983. Segovia, España. Hoy 17 de marzo, se encontró un cadáver dentro del edificio de apartamentos Sanis-sur-la-Farra, el cuerpo estaba ensangrentado y tenía múltiples tajadas en la cara. Dicho cadáver llevaba un también característico disfraz de payaso. Más tarde las autoridades se percataron de que era el cadáver de Juan Rafael Pérez, y que tenía un circo en el año 1980. Cuentan los conocidos de Juan Rafael, que el día antes de su muerte afirmaba escuchar voces y sentir la presencia de un ser a sus espaldas. Juan mencionaba tener sueños espeluznantes a tal grado de acudir a terapias psicológicas, y el psicólogo encontró que su paciente había adquirido una fobia por los payasos. En sus sueños hablaba de una cinta VHS con un mensaje subliminal dentro de ella, y un asesino que supuestamente volvería para cobrar venganza. El Diario Popular de España. 1982. En la prisión de Córdoba se le declaró muerto a Roberto Cedeño Ivanoz. Un fugitivo muy buscado por la ley, quien trabajaba para una misteriosa organización que supuestamente se dedicaba a experimentos mentales ilícitos en personas en contra de su voluntad, que operaba bajo el nombre de los Jinetes. Las causas de la muerte siguen siendo desconocidas. Se rumorea que fue muerte natural. Dentro de la celda de Roberto se lograron encontrar trozos de periódicos, los cuales eran algunas de las personas desaparecidas que fueron usadas en los experimentos. En la pared había un mensaje escrito con sangre en un lenguaje que parecía ser ruso, el cual decía: "El payaso te observa". Datos recolectados de la Hemeroteca Nacional de Córdoba, España, y del expediente anexado a las órdenes de investigación policíaca de dicho caso. La verdadera identidad de Roberto con los hallazgos encontrados parece ser de dudosa procedencia, o mejor dicho, desconocida. Días más tarde se cerró el caso, y parece ser que los fugitivos restantes, cómplices de Roberto, quedaron en el olvido. ¿Alguien aquí vio el episodio del Chavo del 8 donde el Chavo se hacía el muerto para que todos estuviesen tristes por él y lo echaran de menos? ¿Recuerdan que después de ese episodio comenzaron a pasar puros episodios repetidos? Bueno, resulta que después de la salida del DVD, se hizo pasar por un error el hecho de que ese episodio era el 143, pero el episodio anterior es marcado como el 141. Sin embargo, la fecha entre la que se filmaron esos episodios data de cuando los productores y los actores se dieron un descanso de 4 meses.
Alguien de casualidad vio aquel conocido episodio de El Chavo del Ocho donde todos en la vecindad lo acusan de ratero. ¿Sabían que, tras la emisión de aquel episodio, hubo un tiempo donde solo pasaron puros episodios repetidos? Bueno, resulta que hay un motivo detrás de esto. En la colección en DVD oficial que contenía todas las temporadas, se hizo pasar por un error el hecho de que ese episodio era el 143, mientras que el episodio anterior estaba marcado como el 141. Sin embargo, la fecha entre la que se filmaron esos episodios data de cuando los productores y los actores se dieron un supuesto descanso de 4 meses, y los programas transmitían episodios repetidos en lo de mientras. El episodio perdido, el 142 del Chavo del Ocho, fue un supuesto error de conteo, o al menos eso es lo que parecía. Pero lo que sucedió realmente, es que se trataba de una versión alternativa del episodio del ratero, una diferente a la que se conoce. Para ser más específico, fue una versión beta. Si viste el episodio que la mayoría conoce, te habrás dado cuenta de que el tiempo que pasa entre que el chavo se va y vuelve de la vecindad es extremadamente corto, casi como si el final de aquel episodio hubiera sido escrito a las apuradas, como si algo faltara. Esto es porque, aparentemente, la versión original del episodio tuvo que ser reescrita fuertemente. La razón: el episodio en su primera versión contenía escenas demasiado extrañas y experimentales, rayando directamente en lo que se categoraría como cine bizarro. Al parecer, este episodio fue una experimentación de Gómez Bolaños, la cual intentaba hacer algo que nunca antes se había hecho en la televisión mexicana. Él tenía la intención de desafiar a su audiencia, ver hasta qué punto podía cruzar el límite. Bolaños argumentaba que su programa estaba cayendo en la monotonía, y quería hacer algo distinto a lo usual. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que creando un episodio final para su serie estrella que dejará a la audiencia sin palabras? Por ello, designó un presupuesto considerablemente más grande en este episodio, mayormente proporcionado por él mismo. Se cree que este fue filmado a escondidas de Televisa, y que los actores y resto del staff se les fue ofrecido un pago extra por cerrar la boca y no contarle a nadie la existencia de este proyecto. Una vez terminada la producción, la cual duró considerablemente más que la de cualquier otro episodio de la serie, esta finalmente fue mostrada a los ejecutivos de Televisa. Sobra decir que estos se quedaron congelados en sus asientos mientras veían aquel episodio de principio a fin. Las escenas que se presentaron carecían de todo tipo de coherencia verdadera, con momentos que genuinamente eran de mal gusto e incluso atemorizantes, además de escenas extremadamente rápidas, brillantes y abstractas. Uno de los ejecutivos salió azotando la puerta de la sala de proyección cerca del final, y otro quedó con un severo dolor de cabeza que le duró durante 3 días enteros. Tras eso, los altos cargos de la compañía llegaron al punto de amenazar a Chespirito de que no se transmitiera aquel episodio de ninguna manera en televisión. Sin embargo, parecía que el señor Bolaños realmente quería transmitirlo. Él hablaba de cómo consideraba a este episodio una obra maestra, y que hacía ver a los demás episodios de la serie como un producto considerablemente inferior. Aunque los ejecutivos de Televisa le ordenaron a Roberto que destruyera la cinta maestra que contenía el episodio, este decidió disimuladamente esconderla en una pequeña caja en la sala de archivos y cintas de Televisa. Roberto presentó unas disculpas a la televisora por semejante atrevimiento suyo, y se les ordenó a los involucrados, incluyendo staff y actores, de que no se hable o haga referencia a este episodio. Sin embargo, curiosamente Roberto logró transmitir, aunque sea en parte, una visión de aquel episodio original. Para ser más específicos, la primera mitad del episodio estaba mayormente intacta, con excepción de algunos cambios para quitar las partes extrañas. La segunda mitad, por su parte, fue removida por completo y, a las apuradas, se creó un final más normal para el episodio. Muchos años pasaron en los que esta caja, que contenía la versión original del episodio, se quedó escondida entre polvo y suciedad. Pero se dice que, un día, la cinta fue encontrada por uno de los pasantes de la compañía Televisa, y fue digitalizada para su posteridad y publicada en el tablón B de 4chan, solo para ser borrada 1 hora después de su subida.
Desgraciadamente, lo único que logró ser salvado fueron unas capturas de pantalla, y una descripción del episodio proporcionada por un usuario de la página Taringa en Argentina, quien supuestamente fue testigo del episodio. El episodio comenzaba con la canción popular del inicio, pero el audio estaba algo desfasado y sin sincronizar con las visuales. Después de que terminaba la canción, todo se quedaba quieto y en silencio por unos pocos segundos. Curiosamente, la introducción en sí no hacía mención a ningún actor que interpretará al ratero como en el episodio original, lo cual da a entender que el personaje no existía en esta versión. Otra cosa extraña es que antes de que aparezca el chavo en la escena jugando con la escoba, la cámara se queda quieta en su posición acompañada de otro incómodo silencio, como si se estuviera esperando a que el personaje aparezca. Quitando eso, el episodio va de manera normal, prácticamente idéntica a la versión original. No hay realmente cambios ni en el guión ni en las dinámicas de los actores, salvo unas dos excepciones donde ocurren cosas algo extrañas. Y es que primero, por algún motivo, en este episodio no hubieron risas enlatadas cuando los personajes contaban sus chistes, y segundo, cada ciertos minutos del episodio, la cámara hacía un zoom out de la escena, y todos los personajes giraban sus cabezas hacia la cámara por unos segundos. Es acá donde sonaban las risas enlatadas. Tras eso, volvían a sus papeles como si nada raro hubiera pasado. Sacando lo que sea que haya sido eso, el episodio seguía normal hasta la escena donde el chavo se va de la vecindad, y suena The Second Start to the Right, de la película de Peter Pan, muy como en el episodio original. Pero es tras eso que las cosas dan un giro totalmente diferente. La cámara corta a negro, y pasa a una toma panorámica de un barrio de bajos recursos en medio de la noche. Aunque cuesta saber el tiempo del día en que fue grabada la escena, porque durante todo este tiempo se muestra con un filtro blanco y negro. La música entonces cambia a una apenas perceptible, a un volumen realmente bajo y opacado por sonidos del ambiente y las calles, pero si se presta suficiente atención, se puede escuchar una versión instrumental de la canción Óyelo, escúchalo, de la parte 4 del episodio La fiesta de la buena vecindad. La cámara pasa a distintos planos, donde se ve al chavo caminando por las calles de aquel barrio carenciado, en tomas inusualmente cinemáticas, como si se les hubiera puesto una cantidad excesiva de cuidado. Este montaje sigue así por unos minutos, hasta que entonces el chavo se queda quieto en sus pasos, en medio de una carretera. La música también se detiene por unos segundos, como si la pantalla se hubiera congelado de repente. Pareciera como que el chavo estuviera a punto de decir algo, pero antes de poder pronunciar palabra alguna, un auto aparece por una fracción de segundo a toda velocidad directo hacia donde él estaba. No se escucha ningún efecto de sonido de choque, pero sí un claxon realmente fuerte. Es aquí que todo se vuelve directamente incomprensible. De la absoluta nada, empiezan a aparecer de manera rápida y sin advertencia metrajes de accidentes de autos y atropellamientos reales, muy probablemente sacados de películas de documentales de estilo documentaries, y de archivos de educación vial, con distintos filtros extraños y surreales encima, mientras que de música de fondo sonaba lo que parecía ser la primera parte del Historiadors, de Georges Bizet, de forma realmente fuerte. Era un montaje genuinamente asqueroso, que parecía haber sido puesto en el episodio para hacer una experimentación que intentaba demasiado ser choqueante, y en su propia manera lo era, pero de forma totalmente innecesaria y horrible. Tras eso, empiezan a aparecer escenas superpuestas una tras otra de momentos felices de distintos episodios de la serie, pero el tema es que no estaban silenciadas, sino que todas las escenas sonaban al mismo tiempo y a todo volumen, generando incomodidad en el espectador. Y como si eso no fuera suficiente, acompañando al montaje habían intermitentes apariciones de colores chillantes y brillosos, especialmente rojos y blancos, como si intentaran molestar a la audiencia a propósito. Cuando el montaje estaba por llegar al punto de volverse absolutamente insoportable, la cámara se puso en negro otra vez. Tras algo de tiempo, se escucha otra música nunca antes usada en la serie, aunque muy como la de Peter Pan y los Historiadors, esta también fue tomada de otro lugar. Más específicamente, se trata de Tristesse, por el músico Frédéric Chopin. El negro lentamente es reemplazado por metrajes de distintos tipos de flores.
algunas brotando de la tierra, y otras moviéndose con el viento. Estos metrajes continúan por medio minuto, hasta que el chavo entra en la escena. Esta parte es confusa, porque uno no sabe dónde se supone que está el suelo y dónde está la pantalla verde, pues el chavo aparece sobrepuesto en el metraje, y camina en distintas direcciones como si estuviera en el aire. Es difícil de explicar, pero es como si hubieran grabado metrajes de flores por separado, y luego escenas del chavo caminando en una pantalla verde que fueron recortadas para pegar por encima del fondo, y como resultado quedaba una escena bastante extraña y pobremente editada. La cámara hace un zoom in a la cara del chavo, y este empieza a dibujar una sonrisa en su rostro, una de auténtica tranquilidad. Luego gira sus ojos hacia la cámara, y parece que de nuevo está por decir algo. Pero una vez más, su voz es interrumpida. El fondo de flores de repente desaparece por completo, reemplazado por un fondo negro sólido, y la música se detiene. El chavo mira hacia múltiples direcciones, claramente confundido y asustado, actuando con una energía nunca antes vista en otro episodio de la serie. Realmente te vende que es como un niño asustado. De repente, al lado suyo empiezan a aparecer las cabezas, recortadas en edición, de distintos personajes de la vecindad, como Don Ramón y la bruja del 71, gritándole. No se logra entender muy bien, ya que todos parecen hablar en distintas velocidades y momentos. Pero si se prestaba atención, se podía escuchar que todos estaban gritando la palabra ratero, una y otra vez. El chavo empieza a agachar la cabeza, tapándose los oídos usando su gorra, y haciendo unos débiles quejidos que son absorbidos por los gritos de aquellas cabezas imitando a sus amigos, los cuales suben en volumen progresivamente. La cosa sigue así por unos deprimentes y eternos 2 minutos de gritos y sollozos, con zooms constantes a la cara del chavo, quien parece estar al borde de explotar en llanto. Hasta que, progresivamente, las voces empiezan a desvanecerse, y las cabezas no aparecen por ningún sitio. Pareciera ser como que por fin, todo había acabado. El chavo se seca las lágrimas, aliviado, pero a la vez confundido. Observa hacia todas las direcciones por algo de tiempo, hasta que vuelve a ver hacia la cámara, y abre los ojos por completo. La cámara cambia a lo que supuestamente el chavo está viendo, lo cual es la estatua de lo que parece ser una especie de ángel levantando las manos hacia arriba. De fondo, se escucha una voz murmurando cosas ininteligibles, o al menos así se sintió según el que contó la descripción del episodio. Aunque sí se lograron entender algunos detalles. Aparentemente la voz pertenecía a aquella misma estatua de ángel, y estaba interpretada por, o Florinda Mesa, o alguien que tenía una voz muy parecida a la de ella. Una vez más, las cosas que dijo la estatua eran casi imposibles de entender, pero entre las palabras y frases cortas que llegaron a comprenderse, estaban cosas como castigo. Nunca hubo algo para ustedes. Mentiras. Humanidad. Pecado. No son nuestros. Y finalmente. Ratero. El ángel se desvanece lentamente, y la cámara muestra al chavo en cuerpo completo, con la cabeza baja, mientras el fondo oscuro parece lentamente consumirlo. Se hace un zoom out progresivo hacia atrás, tan lejos que el chavo apenas es visible como un mero punto en la oscuridad. The Second Star to the Right suena una vez más de fondo, pero esta vez con la letra original de la canción acompañando la instrumental. La cámara pasa a enfocar de forma fija distintos planos de la vecindad, tanto exteriores como dentro de las casas. Básicamente todos los sets que hayan sido usados alguna vez para el programa son visibles aquí. En la última toma fija, se muestra el centro de la vecindad en su totalidad, junto a un texto que parece estar en la misma tipografía que el logo del programa. No hay nada después de esto. Tras eso, la escena cambia por completo, y vemos el mismo barrio carenciado de antes, reciclando algunas tomas ya antes vistas en el episodio. En una de las calles, se ve a distintos personajes de la vecindad, específicamente a Kiko, la Chilindrina y Doña Florinda gritando el nombre del chavo y buscándolo por todos lados. Es entonces que todos los personajes giran hacia una autopista, y logran ver un cuerpo caído en el suelo. El cuerpo del chavo. Este se encontraba tirado en la autopista. La cámara lo mostró en cuerpo completo de forma horizontal, pasando todo el camino del cuerpo desde sus pies hasta su cara de la izquierda hasta la derecha lentamente.
Lo curioso es que el cuerpo no parecía tener sangre, ni marcas de ningún tipo. Parecía estar intacto, pero de alguna forma difícil de explicar, aún te podía vender la idea de que estaba realmente muerto. Todos los personajes empiezan a llorar de forma desconsolada. La cámara hace múltiples zoom-ins en sus rostros, pasando de un personaje al otro. La actuación en esta parte es genuinamente digna de aplausos, pues se siente extremadamente auténtica, con un nivel actoral no antes visto en la serie. No era de esos llantos graciosos que veías en los demás episodios. Estos se sentían reales. Tras un minuto completo de aquello, la cámara se enfoca una vez más en el cuerpo del chavo. La música se detiene, y se escucha como todos dicen, de forma triste y quebrada: Chavito. Tras unos segundos más de silencio, los créditos empiezan a rodar por encima de la escena del cuerpo del chavo, mientras la cámara se aleja y se escucha el tema principal de la serie en el fondo. Una vez terminados los créditos y la música, se ve una imagen de un barril, acompañada del gorro del chavo a un lado. Las palabras "el fin" aparecen lentamente a un costado. Tras eso, el episodio termina. Algo de tiempo tras la publicación de este post de Taringa contando el episodio, y antes de que fuera borrado por una reclamación desconocida de derechos de autor, alguien en los comentarios respondió al post con una supuesta entrevista a Roberto Gómez Bolaños, donde, entre varias cosas, este hablaba de su conexión con la religión. En la entrevista, Roberto hablaba de cómo se sentía traicionado por su propia fe. Según cuenta él, sufrió bastantes regaños y amenazas por parte de Televisa tras poner la canción Óyelo, escúchalo en uno de los episodios de la serie. Aparentemente, la cadena obtuvo fuertes críticas por, según múltiples padres de familia, intentar forzar enseñanzas religiosas a los niños. Roberto asegura que en ningún momento esa fue su intención, pero que tras eso Televisa lo limitó creativamente, y no tuvo la libertad artística que solía tener. Debido a esto, decía haberse sentido escupido por quienes le dedicó toda su vida, ya que asegura que desde aquel incidente mediático, había sufrido de múltiples momentos de mala suerte, tanto en la producción de su programa cuando intentaba hacer cosas distintas a la fórmula de siempre de sus episodios, como en su vida personal. Además, confesó que su fe en Jesús había decaído drásticamente, y que últimamente había dejado de asistir a las misas de su ciudad. Al final de la entrevista, Roberto hablaba de cómo su programa estaba cayendo en la monotonía, y de cómo tenía el sueño de, algún día, hacer algo que nunca antes se había visto en televisión. Y bueno cabrones, eso fue todo por este video. Recuerden dar like y suscribirse, y si no les gustó el video, entonces váyanse todos a
Los huevos. Matirek Field se despide. Chao.